Bienvenidos, soy el doctor Luis Villanueva, oncólogo médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En esta ocasión trataremos el tema de screening en oncología. Primero que nada tenemos que definir de qué se trata de screening y corresponde a la aplicación de diversas pruebas en individuos aparentemente sanos con el fin de identificar a aquellos que presentan algún factor de riesgo o estén en estadios iniciales de alguna enfermedad. Pero para que una enfermedad sea útil para un método de screening, tiene que cumplir ciertas características. La primera característica es que la enfermedad tiene que ser un problema de salud importante, determinada ya sea por su mortalidad o por otros parámetros de salud pública. Debe existir una fase preclínica o asintomática detectable y ojalá esta sea en el mayor lapso de tiempo posible. El tratamiento debe ser eficaz si la enfermedad se detecta antes del inicio de los síntomas clínicos, en estadios iniciales. El costo y la precisión deben ser aceptables tanto para el individuo como también para el sistema de salud. En suma, para que un método de screening sea útil, debe encontrar la enfermedad inicial, debe conducir a un tratamiento eficaz y este debe llevar a los mejores resultados que cuando el tratamiento se administre cuando ya el paciente esté sintomático o en etapas mucho más avanzadas de la enfermedad. Y todo con un único fin de disminuir la mortalidad de esta. Sin embargo, existen consecuencias que pueden ser positivas o negativas para los métodos de screening. Las consecuencias positivas es que mejora el pronóstico, reduce la mortalidad, puede otorgar tratamientos que sean menos radicales para el individuo, ya sea cirugías u otros. Un test negativo va a tranquilizar al individuo y vamos a ahorrar recursos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, existen consecuencias que pueden ser negativas, consecuencias psicológicas, ansiedad, depresión y económicas debido a resultados falsos positivos o falsos negativos. Puede llevar a un sobrediagnóstico de la enfermedad sin que esto necesariamente se traduzca en una mejor sobrevida del sujeto. Y también puede existir un potencial nocivo del examen o del test, por ejemplo, una biopsia que se puede infectar o sangrar. Tenemos que considerar entonces si el cáncer constituye una enfermedad que podría ser sometida a un método de screening. Para eso tenemos que preguntarnos primero, ¿es el cáncer un problema de salud? Veamos las estadísticas. ¿Cuál es la importancia del cáncer a nivel global? Y en este caso podemos ver a nivel de Estados Unidos. Como pueden ver, en el año 2000 el cáncer fue la segunda causa de mortalidad en Estados Unidos, pero existía una diferencia de al menos 10% con las patologías cardiovasculares en cuanto a la mortalidad. ¿Qué ocurre 13 años después? La diferencia ha disminuido y esta diferencia solo alcanzó un 1% el año 2013 en Estados Unidos. En ese año se presentaron más de 2,5 millones de muertes totales en Estados Unidos. De ellas, 611.000 correspondieron a enfermedades cardiovasculares y 585.000 a tumores malignos, que constituyó el 22,5%. Cada vez el cáncer toma un mayor impacto en los países desarrollados. ¿Y qué ocurre a nivel de la incidencia, número de nuevos casos en el mundo? Vemos que en el año 2000 se diagnosticaron 10 millones en todo el mundo. El año 2012 subió la cifra a 14 millones y el pronóstico para el año 2020 es de 17 millones de nuevos casos, de los cuales casi 1.400.000 corresponderían a Latinoamérica. Las incidencias mundiales en el año 2012 corresponden principalmente al cáncer de pulmón. Este constituyó el 13% del número total de nuevos casos diagnosticados en 2012. El cáncer de mama fue el segundo cáncer más frecuente, con casi 1.700.000 nuevos casos, y el colorectal alcanzó el tercer lugar.
En los países desarrollados como Gran Bretaña existe una tendencia a aumentar la tasa de incidencia en el transcurso de los años en ambos sexos, como lo que apreciamos en este gráfico. Ha existido un aumento en un 23%, por ejemplo, de la incidencia en hombres al comparar los periodos del año 75-77 con los 2009 y 2011. ¿Qué pasa con la mortalidad? La mortalidad a nivel global, el año 2008, involucró a 7.600.000 muertes. El año 2012 aumentó a más de 8 millones y se espera que sobre 10 millones mueran por esta enfermedad el año 2020. Las principales causas de mortalidad el año 2012 relacionadas a cáncer fueron pulmón, mama, colorecto, próstata y estómago. Pero ¿cuál es nuestra realidad a nivel de país? La mortalidad de Chile en el transcurso del tiempo se puede observar en este gráfico. Se observa que las causas respiratorias e infecciosas disminuyen en el transcurso del tiempo, mientras que las mortalidades asociadas a problemas cardiovasculares aumentan hasta la década de los 80 y se mantienen en cifras cercanas a un 25%. Las mortalidades por cáncer aumentan década tras década, alcanzando ya las cifras de enfermedades cardiovasculares. El año 2011 hubo casi 95.000 muertes por distintas causas, lo que constituye una tasa de defunción de 550 por 100.000 habitantes. La principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares, con más de 25.000 casos, con una tasa de 149 por 100.000 habitantes. Le siguen los tumores, con 23.672 muertes, con una tasa de 137,2 por 100.000 habitantes. Sin embargo, esta realidad no es homogénea a lo largo del territorio nacional. En las regiones como Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta y Aysén, el cáncer pasa a ser la primera causa de muerte. De las 23.672 muertes asociadas a cáncer, el 13% corresponden a estómago, seguidas muy de cerca por el cáncer de pulmón con un 12%, le siguen el cáncer de próstata, luego el cáncer de colon y recto. Más de 1.300 mujeres murieron por cáncer de mama. El cáncer de estómago fue la principal causa de muerte en hombres con más de un 17%, le siguen el cáncer de próstata y luego pulmón. Estas tres causas explican más del 47% de las causas de muerte asociadas a cáncer. En el caso de las mujeres, la principal causa fue el cáncer de mama, seguido por estómago, pulmón y vesícula. En general, las tasas de mortalidad en la última década han aumentado en el país, de 120 a 137 por 100.000 habitantes. Esta explicación puede ser a un mejor registro de las causas de muerte, a un envejecimiento y crecimiento poblacional, a un estilo de vida en donde se adquieren factores de riesgo modificables como dieta, tabaquismo y sedentarismo, un descenso más lento de los cánceres relacionados a las infecciones en países en vías de desarrollo en comparación con los países desarrollados, y prácticas médicas como el screening y accesos a las distintas terapias. En cuanto a los nuevos casos de tumores, la principal causa fueron los tumores de próstata, seguido por mama y estómago, con casi el 35% de todos los casos. En cuanto a la incidencia global según sexo a nivel de país, en el hombre, con más de 5.500 nuevos casos, el cáncer de próstata se ubica en el primer lugar con un 28%. Le sigue el cáncer de estómago con 2.500 casos y luego el de pulmón con un 8,8%. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama se ubica en el primer lugar con más de 4.000 nuevos casos anuales. Le siguen colon y recto y vesícula posteriormente. Los nuevos casos de cáncer cérvico-uterino se calcularon en casi 1.500. Por lo tanto, dado todos estos factores, podemos considerar que el screening en cáncer podría ser efectivo, dado que esta enfermedad tiene un alto impacto en la salud pública de una comunidad. ¿Quiénes son los que sugieren estos métodos de screening? Existen muchas entidades oncológicas como sociedades científicas, entidades gubernamentales que crean sus recomendaciones específicas para cada método de screening asociado a una enfermedad. Y existen muchas a nivel de cada país y muchas de ellas son distintas.
¿Qué patologías podrían ser sometidas a screening? Podría ser sometido a screening cáncer de colon y recto, cervicuterino y mama, que ya tenemos experiencia al respecto. Más en controversia está el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. Y existen otros métodos de screening, tal vez específicos para cierta población que tenga un mayor factor de riesgo, como cáncer de testículo, tiroides, lengua, ovario, piel, etc. Y en el caso de la población chilena, tendríamos que también considerar a lo mejor alguna patología oncológica de alto impacto, como sería el cáncer gástrico y el cáncer de vesícula biliar. Partamos con cáncer de mama. Lo que nos dice las estadísticas es que la tasa de mortalidad en Chile es de 15,5 por 100.000 habitantes. Y el cáncer de mama definitivamente, el screening de cáncer de mama nos ayuda. ¿Por qué? Porque si descubrimos la enfermedad en una fase localizada, la sobrevida a 5 años es sobre un 87%. Mientras que si la descubrimos en una enfermedad metastásica, esta solo va a alcanzar casi un 15%. Existen distintos métodos de diagnóstico para realizar un screening de cáncer de mama. Tenemos la mamografía, el examen clínico mamario y el autoexamen mamario. ¿Qué pasa con la mamografía? La mamografía desde la década de los 60 han existido distintos estudios para demostrar su impacto sobre la mortalidad de una población que se somete. Un último metaanálisis del Cochrane demostró que disminuida la mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente un 15% a 3 años. En noviembre del 2014, una serie de expertos de 16 países se reunieron en la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer para evaluar los efectos tanto en la prevención de cáncer de mama como los efectos adversos de diferentes métodos de screening para el cáncer. ¿A qué conclusiones llegaron? La primera conclusión, con evidencia suficientemente fuerte, fue que la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama en mujeres entre 50 y 74 años. Y que definitivamente se ha demostrado un beneficio neto en programas de screening de mamografía organizado. Y además es costo efectivo. Sin embargo, existe evidencia limitada para la recomendación del screening para cáncer de mama en caso de mujeres entre 40 y 49 años. ¿Y cuál es el número necesario de mujeres que necesito someter a un método de screening para salvar una vida? El método se debería someter a 2.000 mujeres por un periodo de 10 años para salvar una vida asociada a cáncer de mama. Otro método de screening es la exploración clínica mamaria, que se debe iniciar a los 20 años y cada 3 años hasta los 40 años. Después de los 40 años, en general, se tiene que hacer en forma anual. Lamentablemente, no hay ningún resultado que haya demostrado un impacto en la mortalidad asociada a cáncer de mama. Eso sí, puedo detectar tumores más pequeños y por lo tanto tumores en etapas menos avanzadas. Estudios observacionales de la década de los 70, eso sí, demuestran que tal vez la combinación entre el examen clínico mamario y una mamografía incrementa la detección del cáncer entre un 5 a un 10% en comparación a la mamografía sola. El autoexamen mamario, los estudios definitivamente no han demostrado una reducción en la mortalidad por cáncer. Y una de las explicaciones que puede ser es que la población que se hace el autoexamen mamario es demasiado poca para tener un impacto definitivamente sobre la mortalidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones de diversas organizaciones norteamericanas. En principio, algunas de ellas recomiendan el inicio de la enfermedad
el inicio del screening a los 40 años. Sin embargo, por la evidencia que hemos visto, la recomendación sería a los 50 años, tal vez con una edad de término a los 74 años. El intervalo va a depender, pero en general se está recomendando cada 2 años. Y se tiene que asociar la mamografía junto con el examen clínico mamario como método de screening. Sin embargo, existe un grupo de mujeres distintas a esta, que es población general, que tiene un riesgo mayor de padecer de cáncer de mama y por lo tanto el método de screening tendría que ser más precoz. Es el caso de mujeres que hayan sido sometidas a irradiación torácica, aquellas mujeres que tengan historia familiar o una predisposición genética, por ejemplo, mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, y también mujeres que ya hayan padecido de un carcinoma in situ o una hiperplasia atípica, tienen que ser sometidas a un método de screening en forma más precoz que la población general.